Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta preciosa enseñanza que tiene por nombre 2 son mejor que 1 y 3 muchísimo mejor que 2. Esta es la tercera parte de una enseñanza que hemos comenzado. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mis ajín. La siguiente parte, la segunda parte de esta serie que hemos comenzado, el hombre fuerte de la casa. Por supuesto que estos temas están perfectamente relacionados ya desde hace 13 enseñanzas anteriores que nosotros hemos hablado sobre rompiendo maldiciones. También vimos sobre palabras de maldición cuando vienen este tipo de maldiciones a nuestra vida, se manifiestan, se presentan. Y bueno, a mí me causa de alguna manera un poco de sentimiento, porque no se ha llevado las vistas que debería de ser todo como una serie. Cuando nosotros vemos una serie a la mitad o la parte final, creemos entender todo el concepto desde el principio. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Y no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento no porque no esté ya dado para que nosotros aprendamos, sino no tenemos conocimiento porque no tenemos el interés, no ponemos el empeño que requiere escudriñar el Torah de Yahuwah. Por supuesto que esto no es preparado, sino Yahuwah nos va dando un tema a la vez, paso por paso, vamos avanzando y cada vez que Yahuwah nos muestra algo es como nosotros podemos compartirlo. Así es que si usted no ha visto las enseñanzas anteriores, principalmente las 3 o 2 anteriores que hablamos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, donde ahí nuevamente retomamos el tema sobre el hombre fuerte de la casa, aquellos shedim, demonios, espíritus inmundos que están a nuestro alrededor. Si nosotros no alcanzamos a comprender todo este misterio, nosotros difícilmente vamos a poderle hacer frente al enemigo. La Escritura muy claramente nos dice que nosotros no tenemos que pelear. El hombre fuerte de mi vida se llama Yahushua HaMashiach, y él ya derrotó en el madero a Hasatán. Todos los pecados, toda la condenación y la maldición por causa de mi culpa, de mi pecado, de mis transgresiones hacia el Torah de Yahuwah, han sido llevados por Yahushua. Yo, mientras esté viviendo en este cuerpo de carne y de hueso, voy a seguir pecando, voy a seguir teniendo muchísimas faltas, muchísimos errores, muchas cosas que quizá uno se pueda avergonzar de hacer, lo que no está bien o lo que nos muestra la Escritura que estamos haciendo daño, estamos perjudicando, no solamente a mi vida personal, sino a nuestros seres amados, a los que están cerca de nosotros y a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Esta tercera parte, que tiene por nombre 2 son mejor que 1 y 3 muchísimo mejor que 2, nos habla de una relación, una conexión completamente con Yahuwah. 2, por cuanto nosotros vivimos en un cuerpo y tenemos un rúa. La rúa que definitivamente permanece por la perpetuidad, desde que fue creado mi rúa, la rúa de usted y todos los ruajot que existen, tanto buenos como malos, van a permanecer por mucho tiempo, hasta que Yahuwah decida qué hacer con ellos o cómo van a volver a surgir o qué es lo que va a suceder. Pero eso nosotros no tenemos conocimiento. Por lo tanto, la Escritura nos dice que una vez que el hombre muere, los ruajot, mi rúa, va a quien me la dio. Esto es, a la rúa de Yahuwah. Esta relación que tenemos, cuerpo y rúa, existe un intermedio. También nuestra nefesh juega un papel muy importante porque es algo que nosotros no podemos ver. Sin embargo, es invisible.
pero es el medio que nosotros llevamos a cabo para transmitir. Tenemos un cuerpo que nos ayuda a manifestar todas estas ideas a través de estos sentimientos, emociones que están en nuestra nefesh, manifiestan. Si mi nefesh siente amor, ahavá, siente aprecio, siente odio, inmediatamente nuestro cuerpo lo manifiesta. Pero ¿qué sucede con nuestro rúa? Nuestro rúa difícilmente va a tener comunión con nuestra carne. La carne no quiere saber las cosas de la rúa, están difícilmente unidos. Al contrario, estos se quieren unir porque mi parte interior quiere buscar las cosas de Yahuwah. Mi parte exterior quiere buscar las cosas de la carne. Todo lo que tenemos a nuestro alcance, que nos agradan, que nos deleitamos, posiblemente aún cuando tenemos que hacer daño, hay un deleite. Aunque no lo queramos creer, hay un deleite, hay un placer en nuestra carne. Pero dentro de esta relación cuerpo y rúa tiene que haber algo que intermedia, algo que pone como intermedio nuestro rúa y nuestra carne. Esto es lo que nosotros vamos a ver. No solamente dos son mejor que uno y uno mejor que tres. Esto también es para pelear, esto también es para hacer guerra, y esto también tiene que ver cosas familiares como papá, mamá, que dos, papá y mamá, son mejores que uno. Papá soltero, mamá soltera. Pero tres, que es la conexión directamente con Yahuwah, son mucho mejor que dos. Ya no peleamos en nuestras fuerzas, ya no hacemos las cosas por nuestro propio medio, sino ahora intervenimos, le pedimos la intervención de Yahuwah para que venga y establezca su reino en mi casa, en mi vida, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Esta es la relación que nosotros vamos a ver después de terminar esta enseñanza. Acompáñenme a leer Samar, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Yahuwah, los firmamentos fueron establecidos, fueron hechos. Por el aliento de su boca, por su rúa, todos los ejércitos, es decir, las huestes, las tropas, por él fueron hechos, por Yahuwah. Así es de que si nosotros estamos interesados en conocer lo que está sucediendo a mi alrededor, yo necesito forzosamente saber cuáles son los planes de Yahuwah para mi vida. Por lo tanto, me tengo que interesar, me tengo que involucrar. Algo que yo no acostumbro es a forzarlos, a obligarlos. Cada uno sabe su necesidad, cada uno conoce su corazón y sabe perfectamente cuál es su necesidad. Todo ruajot, para que usted pueda entenderme si es por primera vez que usted me escucha, todo espíritu que nosotros no utilizamos esta palabra, por cuanto está relacionada con una palabra coloquial y además está involucrada con otras entidades que nosotros no alcanzamos a percibir. Pero cuando nos referimos a ruajot, que viene siendo lo mismo, es un aliento de vida que es proporcionado por la Ruach HaKadosh, de Yahuwah vienen todos los ruajot, todos, buenos y malos, de ella vienen. Todos los ruajot, tanto buenos como malos, son creación de la Rúa de Yahuwah, todos. Unos decidieron servir al mal, otros servir a Yahuwah. Unos decidieron rebelarse contra Yahuwah, otros decidieron someterse a la voluntad de aquel que los creó. Esta es la gran diferencia cuando nosotros especificamos Rúa o Ruajot, muchos. Samar capítulo 13, verso 16. Ningún rey se salvó por el tamaño de su ejército. Un hombre fuerte no es despojado por su grande fuerza. Mientras esté el hombre fuerte, literalmente nosotros conocemos esta palabra, ya anteriormente la vimos, el hombre fuerte de la casa, que no solamente es un espíritu maligno, sino nosotros podemos tomar la decisión de que el hombre fuerte de mi casa sea la Ruach HaKadosh, sea Yahuwah,
sea hacer mi voluntad de lo que dice el Torah de Yahuwah. Esa es la diferencia. ¿Qué hombre fuerte va a estar dentro de ti? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Aquí nos dice la Escritura que ningún rey se salvó por el tamaño de su ejército. La Escritura nos habla de muchos ejemplos. Nos habla de Abraham, con 318 varones, peleó contra 4 reyes y los venció y trajo el botín y recuperó también a su sobrino Lot. Encontramos la vida de Gedeón, que también tenía un ejército muy grande, sin embargo Yahuwah les fue quitando. No, son muchos, eran 32,000 hombres, finalmente le quita 22,000, se queda con 10,000. No, todavía son muchos. Pelear contra un ejército, contra madianitas. Finalmente escoge a 300. Con 300 varones, Yahuwah hace lo que quiere hacer solamente porque le obedecemos. Tan sencillo. Así es de que este pasuk de Samar, capítulo 33, verso 16, ningún rey se salvó por el tamaño de su ejército. Esto no es una garantía. No porque somos más, quiere decir que somos mejores. Un hombre no es despojado por su gran fuerza. No es esta la razón por la cual el hombre puede ser saqueado si es muy fuerte o es muy débil. No radica aquí la posición de fortaleza, sino en la voluntad de Yahuwah. Esto es lo impactante. Para poder despojar al hombre fuerte es necesario atarlo, inmovilizarlo. Entonces sí se pueden conseguir el despojo, pero antes no se puede hacer. Libro de Cogelet, capítulo 4, verso 1. Yo me volví y consideré todas las opresiones, es decir, las extorsiones, que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. No solamente el que oprime, sino el que también es extorsionado u oprimido, que no tienen consuelo. Y del lado de los opresores estaba el poder, la fuerza. Y del lado de los opresores, pero ellos no tenían a nadie para confortarlos, es decir, aquellos que habían sido abusados. Por eso exalté yo a los muertos, quienes ya murieron, más que a los vivos, que están vivos hasta ahora. Y aún mejor que los dos, quien hasta ahora no ha existido, es decir, que no ha llegado a nacer, quien no ha visto las obras malas del maligno que se hacen debajo del sol. Y de nuevo vi todo trabajo, todo esfuerzo, todo intento del hombre por querer alcanzar. Dice, toda habilidad para hacer trabajo y del por qué él es envidiado de cualquier persona. También esto es vanidad y aflicción de rúa. El tonto, el arrogante, cruzan sus brazos y devora su propia carne. Mejor lleno un puñado de quietud que 2 puñados de problemas y aflicción de rúa. De aquí nosotros vamos a comenzar a ver esta diferencia. 1, 2 y 3. Preferible, como nos dice, un puño de quietud, de shalom, que dos puños o mucha abundancia de problemas. Esto trae aflicción de rúa. Entonces volví y vi mi vanidad debajo del sol. Hay solo uno y no hay un segundo. También hijo y hermano nada tiene. Y si nada al final de todos sus labores, también su ojo no está satisfecho con riqueza. ¿Para quién yo trabajo duro y privo mi alma de hacer el bien? También eso es vanidad y una ocupación maligna. Claramente la Escritura nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Definitivamente nosotros necesitamos una ayuda, alguien que nos esté a nuestro lado. Pero si esa ayuda
en lugar de ayudarnos, nos está hundiendo, nos está perjudicando, como dicen, con esa ayuda, ¿para qué quiero enemigos? Muchas veces lo decimos de chiste, de broma, pero es verdad. Yahuwah tiene la intención de que el hombre sea una unidad en cuerpo y que tengamos ayuda. ¿Qué me darás, ya que no voy sin hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer? Vemos aquí como nuevamente Yahuwah hace un pacto con Avinu Abraham. ¿Qué me darás, ya que yo voy sin hijos? Él todavía no nace, no tiene ningún hijo, puesto que su esposa Sarai no puede quedar para concebir, no puede quedar embarazada. ¿Acaso es Eliezer el que se va a quedar con mi herencia? Cogelet capítulo 4 verso 9. ¿Son mejores dos que uno? Porque ambos tienen un salario mejor por su trabajo. Cuando ambos continúan en un mismo sentido, en un mismo propósito, con una misma intención, logran alcanzar un objetivo. Mujer, cuando nosotros tenemos un compañero de hogar, y estamos, bueno, esto tiene que ver muchísimo, ¿cuándo es que nosotros conocimos a Yahuwah? ¿Fue antes de conocer a nuestra pareja o fue después? Si primero nosotros conocimos a nuestra pareja, es decir, ya estamos casados, y mucho tiempo después vinieron los hijos, y muchísimo tiempo después conocimos a Yahuwah, bueno, esta es una condición en la que no estábamos conscientes de qué es lo que estábamos haciendo. Pero si una vez que nosotros somos jóvenes, todavía no conocemos a nuestra pareja, pero sí conocemos a Yahuwah, tenemos que pedirle la dirección de Yahuwah para que traiga una pareja a nuestra vida. Cada Yom Shabbat nosotros hacemos una tefilot por nuestros hijos. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras hijas, que Yahuwah les haga como Efraín y Manashe, que Yahuwah las haga como Sara, Ribka, Rachel y Lea, como nuestras matriarcas, como nuestros patriarcas, que ellos puedan sentir un acercamiento hacia las cosas Kadosh, Kadoshim. Cuando nosotros por necedad, por estar en contra, quizá lo hacemos como lo hizo Esaú con su madre, que se casó con una cananea y después con una hija de Ismael y sucesivamente tuvo más esposas, pero el consejo de la madre a Jacob: ve a casa de mi hermano Labán, allá vas a encontrar una esposa de mi parentela, de mi familia. Y es como Avino Jacob tiene estas 4 esposas, las 4 hijas de Labán. Si nosotros por necedad queremos llevar la contra nuestros padres, pues vamos a escoger la pareja, la novia, la esposa que nosotros queremos a nuestra voluntad. Y difícilmente nosotros vamos a ser desengañados, o vamos a querer ser desengañados por causa de que yo tengo mucho mejor visión que lo que dice Yahuwah. A mí me gusta más esta mujer. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? A mí me gusta esa mujer, quiero que la tomes para mí. Posteriormente usted, si ya revisó, si ya se acuerda de la historia de Sansón, él quería una mujer de las filisteas, del pueblo enemigo, pero dice que Yahuwah lo permitió porque había planes, había propósitos que se tenía que llevar a cabo. Pero el concepto de Salomón, que se había privado de cortarse el cabello, de tomar vino, y era un nazarín, un nazareno o nazareo, por causa del voto desde su nacimiento, él decidió hacer lo que quería. Finalmente, su vida le llevó a que perdiera los ojos, llevó a perder el rúa que tenía por causa de su cabellera, que representaba la obediencia. Más allá o lejos de cortarse el cabello o creer que en el cabello se encuentra la fortaleza, más que nada es la obediencia. Eso es donde traemos nosotros fortaleza. Entonces nosotros somos mejor 2 cuando por voluntad de Yahuwah decidimos seguir sus halajot, obedecerle. En el libro de Yohanan hay una situación, el que siembra y el que cosecha, capítulo 4, verso 36. Y el que ciega
recibe su salario y recoge fruto para la vida perpetua. En tanto el que siembra como el que cosecha se regocijan juntos. Se cumple la palabra del proverbio: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar, a segar en el lugar donde no trabajaste. Allí otros trabajaron y ustedes han entrado en su trabajo. En el esfuerzo de aquellos que sembraron con lágrimas, ahora a nosotros nos toca cosechar con el mismo interés, con el mismo deseo. Ambos, tanto el que sembró como el que cosecha, se gozan completamente por esta gran relación. Dos haciendo equipo, dos formando un mismo propósito, una misma intención. Cogelet capítulo 4, verso 10. Porque si ellos caen, el uno lo levantará a su socio, a levantarse. Pero ay de aquel que está solo cuando cae y no tiene a nadie para ayudarlo a levantarse. De nuevo, si se acuestan dos, se mantendrán calientes ellos. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Además, el enemigo puede derrotar a alguien que está solo, pero dos lo pueden soportar, lo pueden resistir al oponente. Un cordón triple de 3 hilos no fácilmente se rompe, o se separa, o se rasga. Quiere decir que aún 3 todavía es más fuerte que 2 y que 1. Esta relación debe tener un mismo sentido, un mismo propósito. Pero, ¿para qué quiero 2 si estamos peleando todo el tiempo? ¿Para qué quiero 2 si constantemente cada uno está tirando, está jalando en direcciones opuestas? Aquí es cuando nosotros tenemos que pedirle la dirección, tenemos que pedirle la ayuda de la Ruach HaKodesh para que seamos, intervenga la Ruach HaKodesh y nos ayude a pelear contra nuestros enemigos, contra nuestros adversarios, que nosotros no vemos, nosotros no percibimos hasta qué momento Yahuwah interviene. No nos damos cuenta, en realidad ni siquiera tenemos el mínimo mirada para poder persuadirnos, para poder percatar, para poder presentir o al menos sentir, no físicamente, sino en nuestro interior, que esto es obra de Yahuwah y que está poniendo su mano. Hay una relación cuando hablamos sobre la enseñanza anterior, que Yahushua ponía las manos sobre los niños, sobre aquellas personas que estaban poseídos, enfermos. Esta es la relación. Por una parte, la persona enferma, la persona poseída por causa de rebeldía, de rechazo del Torah, de estar separado, tirar para el lado contrario, para el lado negativo, o tirar para abajo, como podemos decir. Cuando nosotros jalamos para arriba a las cosas de Yahuwah, cuando nosotros jalamos en dirección a la voluntad de Yahuwah, es decir, a la dirección de Yahuwah, para que las cosas vengan a establecer el reino de Yahuwah, en aquel momento los fariseos, los prushim y los ofrim decían que él tenía un demonio, que él ponía las manos con esa autoridad, pero que la autoridad no era auténtica, sino en el mismo nombre del mismo Hasatán. Yahushua les dice que todos los pecados pueden ser perdonados, todos, menos uno: aquel que blasfema en contra de la Ruach HaKodesh. Antes de hablar, antes de decir cualquier disparate, cualquier cosa que no estamos seguros, ni tampoco tenemos el conocimiento, si nosotros hablamos en contra de la Ruach HaKodesh, debemos tener muchísimo cuidado. Esto puede desatar algunas cosas en su vida personal, en su vida íntima, que difícilmente después se va a dar cuenta por qué. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Y no salen de ahí, son llevados a la tumba y nunca supieron cuál fue la razón. Dice Números, Bamidbar 27, verso 18, con aquello de
infundir, transmitir ese poder, transmitir esa liberación que hacía Yahushua HaMashiach. Dijo Yahuwah a Moshe: toma para ti a Josué, hijo de Nun, hombre en quien esté este aliento en él, es decir, este rúa en él, y pon tu mano sobre él. Yahushua llamó a sus 12 talmidim, impuso las manos, sopló sobre de ellos, pero la rúa todavía no había venido. Hasta el libro de Hechos nos dice que de repente, como un viento recio, sopló el lugar donde estaban los talmidim, con un mismo sentir, con un mismo deseo, propósito, esperar la Ruach HaKodesh. Pero Yahushua transmitió esa autoridad, ese poder sobre sus talmidim. Algo que nosotros no debemos perder de vista, como lo mencionamos en la enseñanza anterior, es toda autoridad es puesta por Yahuwah. Y los que están actualmente son puestos por Yahuwah. Cuando se transmite este poder, y aquí es cuando muchas personas se preguntan, ¿por qué es que nosotros no podemos echar fuera demonios, expulsarlos, y mucho menos hacer circo, teatro, de sal fuera, y empieza uno a reprender y empieza uno a expulsar? Cuando el mismo Yahushua les dijo a estas personas, no lo divulgues, no digas quién te ayudó, no digas quién lo hizo. Esto debió vérselo callado la persona, pero era tanta su emoción, su gusto por haber quedado liberado, quizá haber sido sanado, y era imposible detenerlo, tenía que hablarlo. Aquí Yahuwah le está diciendo a Moshe Rabbeinu que tenía que transmitir ese mismo poder, esa misma autoridad sobre Yahshua, quien él era el que iba a introducir a las 12 tribus de Israel. Pon tu mano sobre él. Cuando oyeron que Yahushua designó a Yahshua, dijeron que era mucha la diferencia entre él y Moshe Rabbeinu. Claro que sí. Nosotros conocíamos ya la historia de Moshe Rabbeinu, se había enfrentado a muchas cosas difíciles desde el comienzo de su ministerio, desde que salió de Egipto, enfrentándose con el abuso que tenían los egipcios contra el pueblo de Israel. Posteriormente su corazón fue tratado por Yahuwah durante 40 años, mientras estuvo fuera de Egipto. Durante 40 años Yahuwah trata. El número 40 nos habla de purificación, de pureza, de limpieza. Vuelve a regresar 40 años después y comienza a enfrentarse contra Faraón, contra sus malos, contra sus magos, aquellos que manejaban las hechicerías, la brujería y todo, la magia, todo aquello. Yahuwah se enfrentó con ellos junto con Aarón. Saca al pueblo de Misraim con milagros, con prodigios, durante un recorrido de 40 años nuevamente, para purificar la vida del Am Yisrael. Le pide Yahuwah a Moshe Rabbeinu: pon tu mano sobre Yahshua. Yahshua era un fiel seguidor de Moshe Rabbeinu, un servidor. Él le servía constantemente. Desde que salieron, desde mucho antes estaba ahí pegado con él. Yahshua tiene que ver muchísimo en una enseñanza que quiero compartir con ustedes, estoy preparando, sobre la relación que existe con Yohanan Hamadbel, Juan el Bautista, y Yahushua HaMashiach. Algo muy parecido a esta relación que tenía Moshe Rabbeinu con Yahshua, pero estoy preparando esta enseñanza. Por consiguiente, el Am Yisrael tenía cierto... no estaba tan convencido, pero ¿cómo? Si ya Moshe Rabbeinu es el hombre de autoridad, es la representación de Yahuwah mismo aquí en la tierra. Él nos dio de comer, Él nos dio agua, Él nos trajo durante 40 años, Él intervino, intercedió para que a nosotros no nos faltara durante todo este tiempo. Es lógico que a Josué, a Yahshua, no lo iban a ver con los mismos ojos que habían visto a Moshe Rabbeinu. Ellos habían comprendido que
el guía que hasta ese momento los había llevado cerca ya de la frontera de Jerusalén, o la tierra prometida, ya su periodo había terminado. Yahuwah le había dicho constantemente: no vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar. El pueblo ya sabía que Moshe Rabbeinu no iba a entrar. Por lo tanto, él tenía que tener un sucesor, alguien que guiara al pueblo de Israel para introducirlos a la tierra prometida. Una de las enseñanzas que yo compartí con ustedes, que tiene por nombre ¿por qué Moshe Rabbeinu no entró a la tierra? Esto es impactante, de verdad es impactante, porque no tuve ningún comentario en esa enseñanza. No hubo preguntas por qué no entró. Todos sabemos que no entró porque golpeó la piedra, que Yahuwah le dijo que tenía que hablarle. Pero mi enfoque no fue en relación a si golpeó o no golpeó, sino mi enfoque fue en que no entró a la tierra prometida por cuanto representa la carne. Nuestra carne no va a poder entrar al Shamaín. Solamente nuestro interior, nuestro ser interior, que es el que va a ser transformado, y es lo que nos vamos a presentar delante del Yom Hadin en el día del juicio. Vamos a ser juzgados. Nuestro Rúa regresa a quien la dio. Aquí hay una separación de tres partes. Nuestra carne a la tierra, al polvo de donde salió. Nuestra alma, sentimientos, emociones, decisiones, todo lo que hicimos va a ser presentado en el día del juicio. Ahí vamos a ser juzgados. Y es ahí donde nosotros, nuestra esencia misma, o propia o personal, va a ser juzgado. Si nos encontramos culpables o nos encontramos justificados, no inocentes, justificados por la sangre de Yahushua HaMashiach. Pon tu mano sobre él, confiriéndole a Yahshua autoridad. Dale todo tu respaldo a la vista del pueblo para evitar que a su fallecimiento sea cuestionado su liderazgo, al fallecimiento de Moshe Rabbeinu. Hombre de Rúa. Este hombre de Rúa era Yahshua, Josué. Esto es imprescindible para la capacidad del líder de saber tener comunicación con Yahuwah, no dejarse llevar por cohechos, por suposiciones, por agradar al pueblo más que a Yahuwah. Y esto es algo en lo que nosotros debemos de poner muchísima atención. No nos damos cuenta. Para nosotros el simple hecho de creer que está en el mismo equipo, creemos que estamos peleando para lo mismo, estamos en el mismo equipo. Un ejemplo muy claro, como Judas de Iscaria. Comía con Yahushua, estaba cerca de ellos, pero él estaba tirando para otro lado. Él quería su ambición, él veía su propio beneficio. Vemos la historia de Korach en el desierto, y muchos personajes nos encontramos que aparentemente están con el personaje principal, como Jesse. ¿Se acuerdan de Eliseo? Que él trabajaba para su propio beneficio, para su propia conveniencia, pero no para Yahuwah, no para el equipo en el que estaban. En este caso, Yahuwah había visto su corazón, que trabajaba, colaboraba, asistía a Moshe Rabbeinu en todo. Por lo tanto, era un hombre que había demostrado un corazón ferviente para servir a Yahuwah. Moshe recibió la orden de poner las manos sobre Yahshua. El propósito de la imposición de las manos tiene tres propósitos. Quizá vamos a encontrar más. La primera es identificación. ¿Quién es? Cuando nosotros ponemos las manos sobre una persona, en este caso Moshe Rabbeinu sobre Yahshua, está una identificación. Segundo, había una transmisión. Algo de Moshe se pasaba a Yahshua. Algo se estaba transfiriendo. A la vista del ser humano no lo podemos ver, pero esto sucede en nuestro hombre interior. Y la tercera cosa que nosotros alcanzamos a ver es una instalación. Darle autoridad
darle poder, darle una investidura. Esto también lo vimos en el ejemplo de la guerra entre David y Goliat. David, estando en las filas, oyendo al filisteo que estaba blasfemando en contra de los ejércitos de Israel, él no se levantó y dijo, ¿y tú quién eres? O ¿tú por qué te atreves a decir eso? No. Él habló entre sus propios compañeros, dijo, no es posible que esté blasfemando a los ejércitos del Eloa viviente. Fue llevado esa noticia, fue llevada a Saúl. Saúl le dijo, a ver, ¿cómo es que tú hablas con esa autoridad? ¿O a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres hacer? Yo he matado a un oso y un león. Y si ellos toman esta oveja entre su boca, yo voy y se las arrebato. Y así le va a suceder a ese filisteo incircunciso que se atreve a blasfemar en contra de los ejércitos de Israel, de Yahuwah, el Eloa viviente. Entonces, Saúl lo embiste con autoridad, con poder, literalmente le está poniendo las manos, exactamente como sucede Moshe Rabbeinu con Yahshua. Todo esto que había sucedido con Saúl, el rey Saúl y David, le estaba identificando. Primeramente, tú vas a pelear con ese gigante. Siendo David un hombre joven que todavía no estaba preparado para la guerra. Era un hombre de menor de edad. Acuérdense que los hombres para la guerra eran mayores de 20, que eran contados. Posteriormente, Saúl le da una transmisión de poder, de autoridad y una instalación. Él mismo le dio su equipo de guerra para pelear, su armadura, su espada, su escudo, todo lo que necesitaba, pero David dijo, no, estas no son las armas con las que yo peleo, porque nosotros podemos ver la vida de Saúl, un hombre carnal, un hombre que se oponía a las cosas de Yahuwah, a la autoridad, a obedecer a Yahuwah. Por esa razón, Samuel estuvo muy molesto con él. Por otro lado, David, él ya obedecía a Yahuwah. Él jalaba, tiraba, buscaba, consultaba todas las cosas de Yahuwah. Sus armas no dependían de su habilidad, sino dependía de su relación con la Ruach HaKodesh, con Yahuwah, de creer que él podía vencer al gigante. Él toma sus propias armas, no las armas naturales, no las armas físicas que el hombre carnal puede tener, sino él recurrió a las armas de la Ruach HaKodesh para poder derribar a ese gigante. David, siendo un joven, tan solo de 12 años, su Ruach era un Ruach gigante, era un Ruach de un Gibor poderoso, un poderoso guerrero, que aunque su cuerpo era débil, era pequeño, no tenía experiencia en la guerra, porque se acuerdan que Saúl le dijo que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud, desde muy joven él comenzó a pelear. Y David pues lo veía posiblemente todo flaquito, todo delgado, sensible o posiblemente hasta débil, posiblemente lo podía ver así, pero esa es la perspectiva que el hombre puede ver por fuera, no por dentro. Por dentro David era un gigante, era un gibor, porque la Ruach HaKodesh había puesto sobre él seguridad, había puesto sobre él autoridad, había puesto sobre él confianza para pelear contra su oponente. En muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, lo que acabamos de hablar, identificación, transmisión e instalación. En el caso de Yahshua ben Nun, que fue instalado en su ministerio como un sucesor de Moshe por la imposición de las manos de Moshe delante del pueblo, y al mismo tiempo le fue transmitido un Ruach de Jodma, de sabiduría. Dice Devarim capítulo 34 verso 9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del aliento de sabiduría, Jodma, de Jodma, porque había puesto Moshe sus manos sobre él, y le obedecieron todos los hijos de Israel.
e hicieron como Yahuwah había ordenado a Moshe Rabbeinu. Aquí está. Moshe, Yahshua, jalando para la misma dirección, no cada quien para su rumbo, no cada quien como comúnmente se dice, cada quien para su santo, cada quien para a donde les da a entender. Aquí es cuando las familias están divididas, están separadas, pero esto no va a traer, definitivamente no va a traer división, no va a traer causas, consecuencias, sino aquel que está jalando para Yahuwah tiene que hacer equipo con Yahuwah para poder prevalecer. Cuando la imposición de las manos tiene el propósito de transmitir algo, puede haber dos tipos de transmisión. Ojo con esto porque hubo preguntas, ¿por qué nosotros, el Am Yisrael, no impone las manos sobre aquellos, no ora por las personas? De hecho, nosotros no inculcamos, no enseñamos, no solamente nosotros. La Escritura claramente lo dice, que esa intención de autoridad a los talmidín no solamente quiere decir que al dárselo a ellos, nosotros automáticamente la recibimos. Esto no es así. Yahuwah preparó a 12, después asignó a otros 70 varones, pero no les dio la misma autoridad que a los 12. Los 12 tienen un significado de gobierno. Quiere decir, el 12 quiere decir, aparte de decir todo, o algo grande, algo general, nos habla también de gobierno, un principio de gobierno, de autoridad. El reino de Yahushua estaba siendo establecido por medio de los 12. Los 70 nos habla de las 70 naciones, las 70 lenguas, el mundo general, pero no les dio la misma autoridad que se la dio a los 12. Sí les dio autoridad, sí les dio poder, hay restricciones. Cuando alguien transmite un kohanim, ponía las manos sobre algo o sobre alguien, tiene dos propósitos. Primero, transmisión de pecados. Cada vez que alguien intenta poner tus manos o sus manos sobre tu vida, va a suceder estas dos cosas, y esto es imposible que no suceda. Te va a transferir los pecados de esa persona, o tú, al intentar ponerle las manos sobre esa persona, tú le vas a transferir los pecados a la otra persona. Esto no es un juego, tampoco es una doctrina, pero esto es lo que sucede. La misma Escritura nos habla de ello en el libro de Levítico capítulo 16, cuando el macho cabrío que era ofrecido para Azazel y el macho cabrío que era ofrecido para Yahuwah. El que era para Yahuwah definitivamente era sacrificado, era puesto en una ofrenda de olá para Yahuwah, y su sangre servía para purificar todos los lugares que había dentro del Mishkan. Por otro lado, el macho cabrío que era ofrecido para Azazel, el kohanim ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío, declaraba, confesaba todos los pecados, no solamente de él y de su casa, sino los de todo el pueblo. Después este macho cabrío era llevado a un lugar y ahí era suelto, posiblemente en un despeñadero. En el desierto tenía que morir. Se llevaba todos los pecados. Esta transmisión de pecado, como en el caso del macho cabrío de Yom Kippur, Levítico 16:21, pondrás las manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará las iniquidades de los hijos de Israel. La segunda razón para la imposición de las manos era una transmisión de rúa y de poder. Como en el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de Yahushua HaMashiach y de sus talmidín, cuando la Ruach HaKadosh fue dado a los talmidín, aquí no se recibieron, ellos no recibieron la llenura inmediatamente. Esto vino un poco después, hasta que Yahushua HaMashiach se presentó delante del trono. Esto nos dice Hechos capítulo 2 del 1 al 4, cuando la manifestación en la celebración de Hag Shavuot, día de Pentecostés, la Ruach HaKadosh
se manifiesta y son llenos los 12 enviados. Números 27:19. Y le harás presentar, es decir, estará de pie, delante de Eleazar el Cohen, el principal, y delante de toda la congregación. Nuevamente aquí tenemos testigos: Eleazar, el Cohen, toda la congregación, y le darás el cargo a vista de ellos. 2 niveles. Primero Eleazar, que representa Rúa, y luego delante de los hombres, que representa carne. Este Yahshua, que estaba siendo embestido con autoridad, Yahuwah le estaba embistiendo con autoridad a la vida de Josué. 2 niveles, carne y Rúa. Esto representa lo que hablábamos en una de las enseñanzas de Pinjas, que este varón no tuvo rajamín cuando mató a Zimri y a Cosbi. Con una lanza los atravesó. Solamente hizo un juicio. Pero estas 2 cosas debemos de tener: juicio y rajamín. 2 testigos. Un tercero, la Neshama, el pueblo. 20. Y pondrás de tu esplendor, de tu majestad, de tu honor, de tu grandeza sobre él, a fin de que le obedezcan, de que le escuchen toda la congregación de los hijos de Israel. Así las demás virtudes, todo lo que a Yahshua le podía faltar, por causa de que ahora está siendo embestido, si había alguna cosa que le faltara a Yahshua, simple y sencillamente al poner las manos Moshe Rabbeinu, él las iba a transmitir, las iba a adquirir como un regalo de parte de Yahuwah. Porque Moshe Rabbeinu era su maestro, era su guía, era él era el discípulo de Moshe Rabbeinu, era su talmid, por lo tanto tenía que recibir todas aquellas grandes bendiciones que tenía Moshe Rabbeinu. 21. Delante de Eleazar, el Kohanín, él se presentará, el cual consultará por él el juicio de los Urim delante de Yahuwah. Conforme a su boca han de salir, conforme a su boca han de entrar, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Algo que también no debemos de perder de vista: cuando Yahuwah llama a un Am Yisrael, a un miembro de Israel, no lo llama con la intención de intégrate. Cuando usted escucha la voz o escuchó la voz de Yahuwah, no fue invitado a una congregación, no fue invitado a una religión, no fue invitado a formar parte de un club o de una organización. Usted fue invitado por parte de la Ruach HaKodesh a ser parte del cuerpo del Moshiach, a ser parte del cuerpo de Israel. Y ese cuerpo, el cuerpo de Israel, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo del Moshiach. Cada uno de nosotros nos volvemos inmediatamente guerreros, nos volvemos poderosos, nos volvemos para pelear a favor de las guerras de Yahuwah. Solamente tenemos que escuchar y obedecer. ¿Cómo vamos a pelear? Con la obediencia, sometiendo nuestra propia carne, nuestra propia voluntad a la obediencia. Esto es lo único que tenemos que hacer, pero es la manera en cómo nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo voy a pelear? ¿Cómo me convierto yo en un guerrero de Yahuwah? Con la obediencia, escuchando, obedeciendo los mandamientos de Yahuwah, haciéndolos, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus muedim, llevándolas a cabo, porque es ahí donde Yahuwah nos da palabra, nos da respuesta, nos da voluntad para continuar. Lo que utilizaba Eleazar, el Kohanín, el Urim y el Tumim, el pectoral, ese pectoral que tenía las 12 piedras preciosas Kadoshim que llevaba el Kohen Hakadol sobre su pecho. En su pliegue interior había algunos pergaminos con la escritura
algunos mandamientos, algún escritos con el Shem Kadosh de Yahuwah, mediante el cual recibían respuestas a todas las situaciones emergentes. Tanto Yahshua como el Kohen HaKadol recibían respuesta de parte de Yahuwah. Aquí encontramos el cordón de 3 hilos. Usted puede ver Yahshua, que representa el que dirige, el líder, el guía, como un rey. Por otro lado tenemos al Kohanim, que es la parte interna como el alma, donde media la situación entre la carne y Yahuwah. Y por otro lado tenemos a Yahuwah, que es la parte de interior en nuestro Ruah. Yahshua, carne, Kohen HaKadol, nuestra Nefesh, nuestra alma, sentimientos, y Yahuwah, las cosas que están conectadas. Para que funcionara perfectamente esta maquinaria, tenía que operar de esa manera. Tanto Josué como el Kohanim tenían que consultar a Yahuwah. Y en base a eso, dice la Escritura, ellos podían entrar y podían salir. Cuando se refiere a entrar y salir, habla de una guerra, una batalla. Números 27-22. Así hizo Moshe Rabbeinu, como le había ordenado Yahuwah a él. Y tomó a Yahshua y lo presentó delante de Eleazar el principal, el Kohanim, y delante de toda la congregación. Nuevamente nos encontramos 2 más que 1, y 2 más que 1, o 2 más 1, nos da 3. Una unidad. Para poder llevar a cabo la instrucción de Yahuwah, para recibir respuesta o indicaciones o instrucción de Yahuwah, que se requería que Josué y el Kohen representa el Torah, la obediencia, también la Neshama, y los Urim y Tumim, la Ruach HaKadosh, en este caso, la persona de Yahuwah. Y puso sus manos sobre él, y le dio el cargo, lo ordenó tal como había hablado Yahuwah, de la mano de Moshe. Aunque Yahuwah le había dicho a Moshe Rabbeinu que pusiera una mano sobre Yahshua para transferirle los dones que él tenía, sin embargo, Moshe Rabbeinu le puso las 2 manos, en señal de ahabá, de cariño, de buena voluntad, preocupación por su pueblo. Moshe se ocupó de que Yahshua poseyera los dones necesarios para continuar guiando a Israel con él una vez que él partiera, una vez que él fuera nuevamente regresado a la tierra. Recibir la orden, la investidura, la cobertura de Yahuwah, se requiere someterse al Torah y a la Rúa de Yahuwah. Esto es algo que todo Am Yisrael debe conocer. Para nosotros recibir una investidura de parte de Yahuwah, esa imposición de manos, tenemos la obligación de someternos al Torah de Yahuwah y a la Ruach HaKadosh. Si por otro lado, nuestra investidura no está basada en el Torah, sino está basada en la religión, en la tradición, costumbres o inclusive tradiciones paganas, tradiciones demoníacas, entonces no estamos siguiendo lo que nos dice Yahuwah a través de su Torah. ¿Qué fue lo que Moshe Rabbeinu transmitió en Yahshua? Primeramente porque Yahshua, Josué, hijo de Nun, él seguía, obedecía el Torah de Yahuwah por medio del líder o de la cabeza o de la autoridad que Yahuwah había puesto sobre él. Josué no hacía lo que quería. Josué tenía un líder, tenía alguien que le guiaba. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu tenía también alguien que le guiaba, que le corregía, que le ministraba en la presencia y que hacía muchas cosas porque él estaba sometido, un hombre conforme al corazón de Yahuwah. Moshe Rabbeinu, el hombre, dice la Escritura, con más mansedumbre que toda la humanidad. Pero bueno, el hombre, el creyente en Yahushua HaMashiach, el talmidín,
en cualquier parte del mundo tiene que someterse a estas tres cosas. Al Torah, es lo primero que tiene que someterse al Torah, obedecer sus mandamientos, sus muedim, su palabra, su Torah, la autoridad que ha puesto sobre su cabeza. No puede, esto es muy difícil, que él, tratando de creer que tiene mayor conocimiento que el propio rabino, se retira o inclusive se atreve a pelear, se atreve a debatir, se atreve a exigir al propio maestro que le ha enseñado. Esto se llama rebeldía. Muchas congregaciones por esta causa se han subdividido. Yahuwah crea un original y también crea un espejo. Esto lo vamos a ver en todo momento en la escritura. Un original, un espejo, algo parecido. Nosotros tenemos que aprender a identificar el original, no el parecido. Si nosotros comenzamos con un parecido, pero aún así somos fieles, definitivamente Yahuwah nos va a trasladar con lo verdadero, con la verdad. Esto es lo que hace Yahuwah. Así que los talmidim de Yahushua debían de tener y cumplir con esto mismo. Guardar Torah, tener la autoridad de la Ruach HaKadosh, para entonces poder guiar al Am Yisrael de regreso en Aliyah Teshuvah Torah. Aliyah Teshuvah Yahuwah. Esto es lo que hicieron los primeros talmidim en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Estaban bajo autoridad. Una vez que ellos recibieron la investidura de la Ruach HaKadosh, ahora, con todo poder y autoridad, podían ejercer esa misma autoridad. Y llamó a los 12. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 10, cómo Yahushua llama a los 12. Los llamó a los 12. Los 12 representa Israel. Los 12 representa gobierno. Los 12 representa totalidad, completa autoridad, completa dominio, completo gobierno. Por lo tanto, el reino de Yahuwah tenía que ser establecido en esta tierra. Nosotros ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, sino bajo el dominio del reino de Yahuwah. Que de repente nuestra carne nos hace retroceder es una cosa, pero mi Ruah, mi Nefesh, mi alma, están conectados con Yahuwah. Mateo capítulo 10, verso 1. Y llamó a 12 de sus talmidim y les dio poder y fuerza sobre espíritus inmundos para echarlos, para expulsarlos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga lo que dice la escritura. A los 12 no fue a usted, no fue a mí, no fue al pastor, no fue al rabino. Fue a los 12, al gobierno de Yahuwah. Les dio poder, fuerza sobre espíritus hatumá, impuros, para echarlos fuera y expulsarlos. Y llamó a los 12 de sus talmidim y les dio poder y fuerza sobre espíritus inmundos, para echarlos fuera, expulsarlos. Aquí sí le está dando la instrucción. Curar toda enfermedad. Enfermedad causada por estos mismos shedin, estos mismos demonios, que traían maldición a la vida de la persona. Y toda dolencia, todo malestar, todo aquello que traía aflicción en su rúa. El libro de Marco, Yohanan Moshe, capítulo 3, verso 14. Y ordenó a 12 hombres, 12 soldados. La palabra que aparece aquí como anashim, hombres, también viene de la palabra ish. Anashim viene de la palabra ish, que también no solamente significa hombres o hombre, también significa soldado, para que ellos estuvieran con él, para proclamar las buenas nuevas en todo lugar, a quien enviaría lejos, esto es, a los 12 talmidim.
La palabra que aparece aquí como Anashim viene del Strong H 376, que es la palabra Ish, que traduce soldado. Fíjese lo que significa. La palabra Ish significa soldado, marinero, paladín. ¿Se acuerdan lo que vimos de esta palabra paladín en la guerra de David y Goliat? Hombre, esposo, entre otras. Verso 15 nos dice: y fortaleza dio en sus manos para sanar las enfermedades, para expulsar, para echar fuera los espíritus malignos. Escuche bien que esto es para los 12, no es para todo el mundo. No es que yo me cuelgo de lo que dijo Yahushua que yo también debería recibir. Esto solamente fue para los 12 discípulos de Yahushua. 16. Y puso por sobrenombre Shimeón en lugar del nombre de Petros, es decir, de Pedro. Ojo con esta traducción, porque otras escrituras dicen que se llamaba Shimeón y le puso Pedro. Eso no es verdad. Dice: y puso por sobrenombre Shimeón en lugar de Petros. A Jacob, el hijo de Zabdi. Aquí vamos a mencionar quiénes son esos 12 talmidín. Zabdi significa dotación. A Johanan, que significa Yahuwah favorecido o Yahuwah ha dado, el fraterno de Jacob. A ellos los llamó los hijos de Ragesh, que significa conmoción, excitación, tumulto. Esto significa Raam, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, el hijo de Talmai, conocido como Bartolomé, Talmai, y Matillahu, y Toma, y Jacob, el hijo de Alfeo, Tadeo, y Shimón, el cananeo. Usted vea que hay 2 Shimón, usted vea que hay 2 Jacob, y Yahudá, hombre de Keriot significa edificios, quien también le traicionó, y entraron a una casa, a una morada. Este verso, el verso 19, a mí me llamó la atención. Dice: y Yahudá, hombre de Keriot, quien también le traicionó. Y luego hay 2 puntos y seguido. Y entraron a una casa. Después de esto, que los mencionó, entraron a una casa. Ahí yo me puse mal mi acento y mi acentuación. Esta palabra que yo les comenté me llamó la atención. Después de mencionar a los 12, dice: y entraron a una casa. Usted véalo en su escritura. Marco, capítulo 3, verso 19. Esto lo dicen en todas las escrituras, así lo dice. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto está relacionado con Bereshit, Génesis 7:7, donde también entró Noé, sus hijos, sus esposas y las mujeres de sus hijos, con él dentro del arca. Exactamente las mismas palabras. Una vez que había seleccionado a su cuerpo, el cuerpo de Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, entraron al arca, dentro del arca. Aquí, una vez que Yahushua HaMashiach menciona quiénes son sus talmidín, los 12 discípulos, entran a la casa. Quiere decir que estos fueron los escogidos. Con Noé, nadie más volvió a entrar. Todos los que estaban ahí fueron los únicos que se salvaron. Entonces el libro de Marco, capítulo 3, verso 19, después de mencionar a los 12, entran a la casa. No hay más, no hay otras personas que puedan salvarse que no vengan de parte de Yahuwah. Lucas capítulo 9, verso 1. Y llamó a 12 y les dio a ellos poder y dominio, autoridad sobre todas las aflicciones de espíritu maligno y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Yahuwah
el Creador y a levantar a los enfermos, a sanar a los enfermos. Yahushua escoge también a otros 70. A estos no les dio autorización para expulsar demonios, solamente pisar, pasar por encima, tener autoridad sobre estos demonios. Es muy diferente. No es lo mismo que usted quiera sacar esos demonios a que usted pise sobre de ellos, que tenga autoridad para estar sobre de ellos. Es decir, una autoridad mayor sobre los Shedim, por cuanto están oprimiendo al Am de Israel. Lucas capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas designó, esta palabra Hibdil significa designar, cortar, separar, también a otros 70 hombres. Los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él, es decir, Yahushua, había de ir. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tanto los 12, en alguna parte del libro de Mateo nos dice que nombra a los 12 y los envía de 2 en 2. Pero en el libro de Lucas, que es el único lugar donde registra estos 70 varones que han sido escogidos, cortados, separados para Yahushua y son enviados para ir delante de Yahushua, los envía a hablar Besorá, hablar buenas nuevas. Exactamente como lo hizo Yohanan Hamatbel. Yohanan Hamatbel no fue enviado por Yahushua, él fue enviado por Yahushua. Algo que a mí me ha impactado. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Yohanan? Esto yo siempre había tenido esta pregunta y Yahushua me ha dado respuesta. Me ha respondido. Es decir, Yahushua ha abierto mi entendimiento para saber por qué razón le cortaron la cabeza. Pero eso lo vamos a ver en la enseñanza que vamos a hablar sobre Yohanan Hamatbel. En el verso 17 del libro de Lucas 10:17, y regresaron los 70 con regocijo en sus corazones diciendo, Nik Beshu, Marya, maestro, en tu nombre se sujetaron también los demonios. En tu nombre se sujetaron también los demonios debajo de nuestras manos. Habíamos hablado de la imposición de las manos. ¿Qué fue lo que hicieron estos 70? ¿Impusieron las manos cuando Yahushua no les dijo que impusieran manos? Esto es algo que ha sucedido en muchas iglesias, muchas congregaciones cristianas. Y estos se han valido para decir, aquí claramente dice que Él nos dio autoridad para echar fuera demonios. Momento. Esa autoridad de echar fuera demonios solamente fue a los 12, expulsar demonios. A los 70 solamente les dijo que podían pisar. Y ahorita lo vamos a revisar porque está aquí adelante. Todavía no lo leemos. Vuelvo a leer Lucas 10:1. Después de estas cosas designó, que les dije que significaba Hibdil, significa cortar, separar. Otros 70 hombres. 70 hombres, Anashim, aparece la palabra Anashim, que ya dijimos que significa soldado, marinero, guerrero también significa, esposo, hombre. Y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde Yahushua había de ir. Verso 17. Regresaron los 70 con regocijo en sus corazones diciendo, Marya, maestro Yahushua, en tu nombre. Aquí definitivamente tenían que mencionar el nombre. ¿En cuál nombre usted cree que ellos tenían que someterse a estos demonios? ¿En qué nombre? Por supuesto que era Yahushua. No podía mencionar otro nombre que no fuera hebreo. Si a usted le enseñaron que el otro nombre griego era para sujetarse a los demonios, definitivamente usted tiene que saber que es Yahushua, que quiere decir Yahushua salva. Él es el único que puede salvar, no es Yahshua, porque Yahshua o Yahoshua, que es Josué,
Son personajes completamente diferentes. Tanto Josué, Yahoshua como Yahshua, que tengo una enseñanza que hablamos de eso. Yahushua no es Yahoshua ni Yahshua, sino son dos personajes diferentes. Yahushua, que en su nombre viene implícito, la salvación es Yahuwah. No hay en otra salvación. Ese es el nombre que nos ha sido dado a los hombres. Pero la tradición, esto es aquí donde nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que salir de, algunos dicen, del set cinematográfico de Hasatán, así nos enseña nuestro rabino. Otros dicen salir de la Matrix, otros dicen salir de la religión, salir de este mundo, de lo que nos ha cautivado o lo que nos tiene cautivos. En tu nombre se sujetaron también los demonios, debajo de nuestras manos. Hablamos hace un momento de la imposición de las manos. La palabra Nikbeshu está compuesta por dos palabras, Nahá y Kabash. Nikbeshu. Vamos a ver la primera, Strong H, que quiere decir se sujetaron. ¿Qué quiere decir se sujetaron? La primera, Nahab, Strong H, 5221, significa golpear, derribar, derrotado, deshacer, destrozar, destruir, devastar, enclavar, golpear, matanza, sacar, saquear, vencer. Esta palabra nakab, como lo vimos en la enseñanza anterior, literalmente significa atar al hombre fuerte. Esta es la primera parte de esta Nikbeshu, de esta palabra que dice que en tu nombre se sujetaron. ¿Qué fue lo que hicieron estos 70? Ataron al hombre fuerte. Eso fue lo que ellos hicieron. La segunda palabra, Kabash, Strong H, 3533, significa pisotear, conquistar, subyugar, someter, sujetar. Toda obra del enemigo es rota, es deshecha, lo que nos dice la Escritura. En Lucas capítulo 10, verso 18, y les dijo Yahushua, vi al adversario caer como un relámpago desde el firmamento, como un rayo. Y yo he aquí, les otorgo, les doy, les concedo potestad. Potestad quiere decir autoridad, dominio, en tu mano, para pisotear serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo. Oiga que no dice expulsar demonios. En ninguna manera hay esa expresión o esas palabras. En tu mano, para someter, es decir, para aplacar, para calmar, para que tú tomes la autoridad sobre estos espíritus malignos. Y toda fuerza del enemigo. Nada los dañará. Alcanzar, tocar, golpear. En la aflicción, en la adversidad contigo. Esta es la razón por la que los Sofrim y los Prushim acusaban a Yahushua de que él echaba fuera demonios en el nombre de Satán, porque ellos creían que como no estaban con ellos, tanto los Prushim como los Sofrim, ellos creían que estaban del lado de Yahuwah, pero no, ellos no estaban del lado de Yahuwah. Los judíos que estaban en aquel momento sirviendo en un templo, ese templo ya había sido desechado desde hacía mucho tiempo, por cuanto ellos no servían a Yahuwah. Ofrecían sacrificios cerdo, otro tipo de animales impuros. El libro de Ezequiel nos revela esta relación. Pero ellos creían que estaban sirviendo al verdadero Eloah. Por eso ellos decían, tú estás echando demonios en nombre de Belzebú. Por eso Yahushua, al igual que David,
el rey David en aquel entonces cuando peleó con el gigante, no eran las armas con las que él estaba peleando en contra del enemigo, sino sus armas eran en rúa. Estos hombres vivían más carnales, más en relación con lo que el hombre le pudiera dar, vivían más como le llaman estos pavos reales, que extienden su plumaje para que todo mundo los vea. Gritaban a la luz pública, a voz, para que todo mundo los viera. Vestían de una manera ostentosa, andaban sobre las calles, casi querían flotar, caminar encima del piso. Pero Yahushua les dice que estaban muy mal, como dice nuestro rabino, muy mal de la cabeza. Literalmente, estos Ofrim vivían como seres carnales, alejados de lo principal, que era la obediencia al Torah. Aún hay registros en donde, en el libro de las crónicas de los judíos, nos revela que dentro del mismo templo había insignias, instrumentos que habían sido puestos por los mismos romanos. Como ya no estaba el arca del pacto adentro, ya no estaba, por lo tanto, ya no había quien cayera fulminante, muerto en ese momento, sino simplemente estaba una cortina, pero ya la Shekinah, la presencia de Yahuwah ya no estaba. Así es de que podían entrar y salir y no pasaba nada. Lo único era la tradición, la costumbre, lo que ellos respetaban para que ellos siguieran creyendo que estaba adentro del arca del pacto, adentro del templo. Por esta razón, los Ofrim y los Prushim acusaban a Yahushua de que él echaba fuera demonios en el nombre de Hasatán, de Belcebú, porque ellos creían que como no estaba con ellos, con los sacerdotes, entonces ellos creían que estaba en el equipo contrario. El equipo contrario es Hasatán. Más bien, los que estaban en el equipo contrario, en contra del Torah, eran los Prushim, los Ofrim. No estaban del lado de la Ruach HaKadosh, no estaban del lado de Yahuwah. Ellos estaban sujetos a Roma, a los líderes políticos de aquella época. Esa es la gran diferencia. Lucas 10:20 nos dice: todavía no se regocijen, Yahushua, ni porque los espíritus se sujetan bajo su mano, sino regocíjense mejor de que estén grabados. La palabra niktebu, asher niktebu, quiere decir grabar, registrar, escritos, anotados, sus nombres, y dice Be Shamaim, Shemot Tehem. Esto es impactante, a mí me impresiona cuando descubro esto, porque antes yo no lo había leído, no lo había visto, aunque leía yo las Biblias en español, pero no es lo mismo. Asher Niktebu, de que estén grabados, registrados, escritos, anotados. Shemot Tehem, sus nombres, Be Shamaim. La palabra Be Shamaim o Shamaim, muchos tradujeron como cielo. Pero en la escritura en Bereshit, capítulo 1, verso 1, nos dice que es ese Shamaim, fuego y agua. Ahora, oigan cómo dice esta última parte. Todavía no se regocijen. O sea, eso no tiene que ser sinónimo de regocijo, que los demonios se sujeten, porque finalmente no lo hago yo. Yo soy parte de la obediencia del Torah y por lo tanto Yahuwah somete a esos shedim. Eso tendría que ser mi regocijo, de que mi nombre, por obedecer y escuchar el Torah de Yahuwah, mi nombre esté escrito en el fuego y en el agua. Ya hubo una vez una destrucción por agua, pero la segunda es por fuego. Pero si yo estoy fuego y agua, mi nombre va a estar escrito en el Torah de Yahuwah. Bueno, por obedecer el Torah de Yahuwah, va a ser escrito mi nombre en el Shamaim.
Yahushua HaMashiach les dio orden a los 70 de caminar por encima, de estar sobre estas serpientes y escorpiones, para guiar, para conducir a Nahash, a Satán, o al inframundo y aún a las fuerzas ocultas de nuestros enemigos. Pero nunca les dijo que pelearan contra ellos, porque Yahuwah mismo vendrá personalmente a hacer ese trabajo. Cuando aquel dirigente, líder, discípulo, profeta, maestro, apóstol o maestro o predicador, pastor, como usted le quiera llamar, y están reprendiendo en el nombre, en el nombre que pues es romano también igual, están quitándole lo que va a hacer Yahushua HaMashiach. Esto es una razón por la cual nosotros tenemos que prestar oído al Torah de Yahuwah, a la palabra de Yahuwah. Esto nos dice Isaías 66, verso 1, Ezequiel 48, 35, apúntelos y léalos. Romanos capítulo 16, 20. El que va a venir a expulsar, a castigar toda obra de Hasatán se llama Yahuwah, y él lo va a hacer. A él le corresponde. Mía es la guerra, dice Yahuwah. Mía es la guerra. No con espada, sino con el poder de la Ruach HaKadosh. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Yahuwah está allí. Shama. Strong H, 8033. Los malos traductores han traducido esta palabra como Shama, cielo. Pero ahí no dice cielo. La palabra para cielo es Shamé. Usted se da cuenta. Isaías 66.1. Ha Shama. Él aquí, Yahuwah, él, aquí está Yahuwah. Dice, Ani Kisei Hayah Shama. Mi trono está aquí. Y el plano tierra es el estrado de sus pies. Quiere decir que el Shama es la cabeza y el plano tierra está bajo su dominio, autoridad. Esto es lo que quiere decir este pasú, Isaías 66.1. Romanos 16.20, aquí dice que Yahuwah Eloheinu, me shalom, te shalom nuestro creador, quebrantará pronto a Hasatán. Lo mismo Isaías 66.1, debajo de sus pies, porque el favor de Yahuwah, por medio de nuestro Bariah Yahushua HaMashiach, el ungido de Yahuwah, siempre estará con nosotros, y usted y yo rogamos por guardar su Torah. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta aquí esta enseñanza. Antes quiero regalarle estos pasuk que ya no alcancé a meterlos dentro de la enseñanza, pero no los voy a dejar ahí. Se los voy a compartir. Isaías 49, 24, 25 nos habla del botín y el cautivo del hombre fuerte. Mateo 12, 22 al 30, el hombre fuerte y el hombre ciego y mudo. Esto para que usted lo pueda leer. Marco capítulo 3, verso 27 nos habla del hombre fuerte. Ya no hubo oportunidad de meter estos pasuk a la enseñanza, pero están aquí pendientes. Lucas capítulo 11, 21 y 22, el hombre fuerte. Parábola del hombre fuerte, Mateo 12, 29, Marco 3, 27, Lucas 11, 21 al 23. Hay otra escritura que es el Evangelio de Tomás. No es un libro apócrifo, pero nos habla, lo voy a leer, Evangelio de Tomás 1:35, Yahushua ha dicho, nadie puede entrar en la casa del poderoso para conquistarla con fuerza, a menos que le ate sus manos, entonces saqueará su casa. Evangelio de Tomás 1:44, Yahushua dijo, quien maldice al Padre, se le perdonará, quien maldice al Hijo, se le perdonará, pero quien maldice a la Ruach HaKadosh, no se le perdonará, ni en la tierra, ni en el Shama. Evangelio de Tomás 1:99, le dicen sus talmidín,
tus hermanos y tu madre están de pie afuera. Él les dice, ¿quiénes están aquí? Que cumplen los deseos de mi Padre. Estos son mis hermanos y mi madre. Ellos, aquí presentes, son los que entrarán al reino de mi Padre. Usted tiene esto todavía como parte de esta enseñanza en relación con estos tres temas que vimos, que en realidad es lo mismo, solamente que por cuestiones de que al parecer hay problemas para identificar o querer escudriñar el Torah de Yahuwah. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael. Nos vemos en la siguiente enseñanza.